Hola gente, yo soy Wendy y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y el video de hoy va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en este canal, porque hoy les voy a enseñar una receta de un plato típico colombiano que se llama sancocho. Yo no sé si ustedes en sus países, si son de Latinoamérica, también lo preparan, de pronto lo llaman de otra manera. Yo les voy a mostrar mi receta, cómo lo preparo yo, cómo lo preparamos aquí los colombianos y espero que les guste. Vamos a ver el video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la carnicería a conseguir, a mí me gusta mucho esta carne. Hay personas que lo hacen con pollo, con costilla, con hueso o con las tres. A mí me gusta la carne de res y este corte de carne se llama morrillo, que es como el morro de la res, de la vaca. Entonces lo primero que vamos a hacer, yo la pido que me la troceen de una vez como en tronquitos. Entonces lo primero que vamos a hacer después de que ya tenemos nuestra carne, obviamente aquí no somos cochinos, es lavarla muy bien. Después de lavarla vamos a salpimentarla. Bueno, vamos a salpimentarla y a ponerle todos nuestros condimentos de confianza, todos los condimentos que nos gusten, porque primero que vamos a cocinar es la carne, que es lo más demoradito. Yo le pongo pimienta, le pongo páprica, le pongo finas hierbas. Ustedes pueden usar los condimentos de su elección. Listo, después de esto vamos a ponerle agua suficiente que tape la carne. Nunca les había traído a mi cocina, voy con el desorden, que tape la carne y lo cerramos. Puede ser cualquier olla, inclusive que no pite. Yo no le tengo caucho a esto porque me da miedo. Una olla cualquiera sirve. La ponemos en el fogón a fuego alto por aproximadamente 20 minutos. Bueno, y mientras nuestra carne, que es lo más duro y lo más demorado, se cocina, podemos ir adelantando el revuelto. Pues aquí le llamamos revuelto a los vegetales y las verduras. Bueno, creo que estos son verduras. Voy a ir, pasado 10 minutos que la carne está cocinándose, voy a pelar una zanahoria grandecita, la voy a lavar, porque aquí no somos cochinos. Y la voy a poner junto con la carne a cocinar. Algunas personas prefieren rallarla. A mí me gusta cocinarla así para luego licuarla junto con otras verduras y otra legumbre, o no sé cómo le llaman. Es que no quiero hablar en un idioma que ustedes no puedan entender. Bueno, la carne se sigue cocinando y mientras tanto yo por aquí tengo peladito y lavadito unos cuantos vegetales. Bueno, solo cebolla y tomate, que son los que me gustan. Ustedes pueden usar pimentón también si quieren. Lo pico así grandecito. Este cuchillo me está viendo quedar muy mal. Lo pico grandecito porque luego lo vamos a licuar, junto con la zanahoria. Ustedes lo pueden picar todo pequeñito y freírlo, pero la verdad yo soy muy perezosa para eso, yo prefiero licuarlo. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar la sartén. Voy a preparar la sartén para que se vaya calentando con un chorrito de aceite. Bueno, ni tan chorrito, la verdad le eché mucho. Y ponemos nuestros vegetales para que se vayan friendo. Bueno, voy a esperar que esté un poquito más caliente. Espera un momentico mientras pico esto, que esté más caliente. Y freímos esto, le da un sabor delicioso. Bueno, ahora sí el sartén está caliente. Vamos a echar todos los vegetales. Los vamos a freír muy bien. También le vamos a echar un poquito de sal.
están conociendo ustedes hoy por primera vez mi cocina, le vamos a echar un poquito de sal a este guiso. Mientras nuestro guiso está y la carne se sigue cocinando, yo por acá pelé unas papas, pelé 4. Yo estoy haciendo exactamente 2 libras de carne. Pelé 4 papitas medianas. Las partimos así. No pueden ser muy delgadas porque se van a deshacer en la olla. Y las reservamos porque todavía no es momento hasta que hayan pasado al menos 20 minutos que la carne se esté cocinando sola con la zanahoria. Ahorita vamos a coger mazorca, maíz dulce, y vamos a partirla en unos cuantos pedacitos. Ay, juepucha, eso está duro. Ay, falla técnica. Vamos a partirla en unos cuantos pedacitos. Con el arte de la edición, pelé, digamos que yo sola esta mazorca. Eso le da muchísimo sabor. Si a ustedes no les gusta, es opcional. Pero bueno, esto ya casi estamos terminando. Lo demorado es que esté el fuego en la carne. Ya casi, vamos a ponerle cuidadito a nuestro guiso, que ya casi está también. Ya tenemos nuestras papas peladas, lista, nuestra mazorca. También vamos a usar papa criolla, pero esta la vamos a poner casi que al final porque se deshace súper rápido. Entonces 10 minuticos antes de apagar el fuego las ponemos. Aproximadamente llevamos 8 o 10 minutos con el guisito, lo tengo a fuego bajo. Y unos 15, casi ya 20 minutos con la carne. Entonces ya va a ser momento de destaparla y sacar nuestra zanahoria. Después de que ya tenemos nuestro guisito, ya tengo la cocina vuelta a nada, cocina muy pequeña, lo ponemos en la licuadora. Ya saben, si ustedes quieren pueden picarlo, no lo tienen que licuar, pero a mí la verdad no me gusta sentirlo, no me gusta sentir el guiso, la verdad. Y sacamos de la olla la zanahoria. Adicional, vamos a usar algo que a mí me facilita muchísimo la vida. Ustedes ya vieron, yo trato de facilitarme la vida al máximo, y es estos productos que me salvan la vida de Elroy Foods. Para mí el cilantro es súper difícil de conservar. Yo no sé si ustedes consiguen cilantro fresco en todas partes, pero aquí es muy difícil de conservar. Entonces yo lo que hago es ponerle un poquito de cilantro de Elroy Foods, que aparte de que se conserva por muchísimo más tiempo, me ahorra muchísimo tiempo porque no tengo que picarlo. Y también le voy a poner un poquito de pimentón. Vamos a usar un poquito de pimentón que le aporta sabor y color, no mucho. Y vamos a ponerle un poquito de agua para que no quede muy seco y licuamos. Ya que tenemos nuestro guiso y nuestra zanahoria licuada, vamos a agregársela a la carne. Recuerden, hasta el momento solamente lleva el guiso y la carne nomás. Bueno, ustedes ya se me metieron al rancho, ya me conocieron el desorden. Continuamos. Mientras se sigue cocinando la carne, la voy a dejar otros 5 minuticos más antes de echarle la papa. Después de los 20 que ya les había dicho, estoy poniendo a hacer arroz. La verdad, nosotros somos súper arroceros aquí en Colombia. Entonces hice 2 tacitas, que son 4 de agua por 2 tacitas de arroz. Yo primero espero que hirva o hierva. Ay, yo no sé. Le echo un poquito de aceite y cuando esté hirviendo le pongo el arroz. Ya nuestra sopita está hirviendo también. Estamos casi listos para echarle la papa y la mazorca, que es el último paso. Ya la agüita hirvió. Vamos a poner, no critiquen mi tarrito, por favor. Me lo dio mi abuelita. Este tarrito tiene los años de los años.
Yo normalmente no lavo el arroz. La verdad, hay gente que dice que no hay necesidad, hay gente que dice que sí. Yo soy muy perezosa, yo no lavo el arroz. Me descubrieron. Si hay bacterias o alguna cosa, eso con el agua caliente hirviendo sale. Ya estamos listos, ya el agua está hirviendo también, entonces estamos listos para poner la papa. Ay, hice mi primer desastre. Vamos a poner la papa que teníamos reservada en agüita para que no se nos ponga amarillenta. Claro que sí. Vamos a echarla así porque no quiero que me salpique, el agua está hirviendo. Prácticamente al mismo tiempo que la papa vamos a poner la mazorca. Nuestro arroz también ya está hirviendo, estamos a punto de terminar la mazorquita y vamos a tapar por otros 10 minuticos aproximadamente hasta que ustedes vean que ya la papita está blandita. Ya por aquí estamos casi terminando. Estoy quitándole estas cositas feas a la papa criolla. Para partirla yo no la pelo por completo, simplemente le quito esas raicitas o yo no sé cómo se llama eso. La lavo obviamente. Por favor, ignoren el desorden de atrás. Este video va a requerir una gran postproducción, porque después tengo postproducción, porque después tengo que limpiar todo eso. Y lo que hago, no la pelo, solo le quito eso y la parto en 4, porque la papa criolla es mucho más sensible al calor, digámoslo así, y no quiero que se me derrita todo, solo quiero que se me desvanezca un poquito y que la cascarita queda sabiendo súper deliciosa. Ya estamos a punto de poder disfrutar nuestro delicioso sancocho. Bueno, listo, estamos llegando a la final, ya el arrocito estuvo. Faltan 5 minuticos, tiempo de poner las papas que las tenía aquí separaditas con agüita. No se me pongan feitas. Y esto está a punto, esto huele, ustedes no se imaginan. Voy a también a rectificar un poquito la sal, probar un poquito cómo está de sal. Voy a ponerle otro puntico de sal. Y otro poquito de cilantro, porque es que es de mis condimentos favoritos. No sé si es un condimento, la verdad, el cilantro, pero a mí me encanta el sabor, el olor, el color que le da. Esto está quedando delicioso ya. Vamos a emplatar. Bueno, y así fue como nos quedó nuestro delicioso sancocho. Lo acompañamos con banano. Sí, le ponemos banano, plátano a la sopa y aguacate. Yo estaba lista para degustar tan delicioso plato, pero no sin antes ponerle un poquito de limón. No me juzguen, la verdad no puedo comer sopa sin limón. Se los juro que esto está demasiado delicioso, o sea, sin probarlo y se me hace agua la boca. Si en sus países no comen sancocho, pues que sea usted el primero en llevar esta receta tan deliciosa. La combinación de sabores es espectacular, usted no deje de prepararlo y me cuenta cómo le quedó. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, contarme en los comentarios si ya habían probado este plato, qué les pareció. Si se animan a hacerlo, espero que me cuenten. No olviden volverse miembros especiales de este canal, que nos ayudan muchísimo para la creación de este contenido. Y nos vemos en un próximo video. Chao.